Bien, continuando con nuestro webinar, vamos a seguir hablando sobre la fisiología del ejercicio, pero ahora vamos a hablar del intercambio de los gases del dióxido de carbono al oxígeno y viceversa en el organismo. Primero vamos a hablar de la ventilación pulmonar. Nuestro primer tema va a ser ese, ¿no? Como bien dice aquí, ¿cuál es el objetivo de la respiración? El objetivo de nuestra respiración es la ventilación pulmonar, intercambio de aire de nuestro cuerpo con la atmósfera, también la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre, en la regulación del pH de la misma, en la regulación de la ventilación y por último, no por eso menos importante, aunque sí la dejo en un apartado, la comunicación oral. Se dice que tenemos tres tipos de respiraciones, la diafragmática, un poquito más enfocada o más encontrada en el género masculino, la respiración torácica, mayormente en el género femenino, y la respiración intercostal, principalmente observada en los infantes. Y ahí la mezcla entre los tres, cualquier persona puede tener la mixta, puede prestar los tres o una. Incluso, repito, no es que el abdominal sea única y exclusivamente para el género masculino, sino es la mayor vista en este género, pero cualquier persona puede tener cualquiera de estas o incluso la mezcla de las mismas, ¿no? Resulta que también entendemos que existen músculos que nos ayudan a la respiración. Como tenemos aquí los mecanismos musculares de la respiración diafragmática, pues es principalmente la contracción del diafragma que tiene una dirección caudal, una expiración que será la relajación del diafragma. Secundariamente, el recto abdominal puede ser una expiración más forzada, ¿no? Como dice aquí, la inspiración normal dura 2 segundos con un ingreso de medio litro de oxígeno y la expiración normal dura de 2 a 3 segundos. Si tomamos el máximo de 3 segundos de expiración y 2 segundos de inspiración, tenemos un máximo de 5 segundos de respiración dividido entre 60 segundos. Nos darán 12 respiraciones, 12 segundos por 0,5 nos dan aproximadamente 6 litros de oxígeno que nosotros podemos respirar por segundo, ¿no? Y ejemplo, la respiración torácica, principalmente va a haber una elevación de la caja torácica, también se elevan, o las costillas, también existen los cambios, o sea, se dirigen hacia la parte inferior del mismo tórax, el esternón se va un poco más hacia atrás. La parte del manubrio del cuerpo se va hacia dirección a la columna, vamos a ponerlo así. Principalmente lo realizan los músculos intercostales, los músculos serratos, el lecom, el esternocleidomastoideo y los escalenos, ¿no? Y para la expiración, el recto abdominal y los intercostales internos son los que realizan esto, ¿no? Aquí podemos ver en este video cómo se contrae el diafragma, cómo se amplía lo que sería el tórax. Ahí lo podemos observar cómo el diafragma se origina en lo que sería en la columna, en el centro frénico, ¿no? Ahí vemos otro ángulo, cómo el diafragma se contrae hacia la parte inferior, y la expansión del tórax. Ujú. Ahí está otra vista, la vista
más inferior. Muy bien. También sabemos que en los pulmones se utiliza un concepto de las presiones pulmonares. El objetivo de conocer las presiones pulmonares es para saber lo que llega a suceder en el reposo, en la respiración de estas mismas presiones, ¿no? El primero que debemos de conocer es la presión pleural. La pleura es una capa que tiene el músculo, tiene el pulmón alrededor de los mismos, que también hace que haya una disminución de la fricción del pulmón contra la caja torácica, ¿no? Junto de la pleura con el mediastino hacen que se unan hacia el pulmón y resulta que hay un líquido entre la pleura del pulmón y la pared torácica. Lo que hace es que este mismo líquido hace que siempre se tenga una presión negativa, como dice aquí, de -5 a -7,5 centímetros de agua al momento de la inspiración en este caso, de medio litro. Lo que sucede es que estas presiones se deben mantener en este rango para que al momento de la insuflación, o sea, de la respiración, el mismo pulmón no se vea comprimido contra las paredes torácicas, al contrario, tenga la opción de la movilidad, ¿no? Hay otra presión que se llama la presión alveolar. Resulta que cuando nosotros tenemos la inspiración, también hay una presión del aire hacia los alveolos al momento de inspirar. Los alveolos deben tener la suficiente capacidad de soportar este flujo del aire. Como dice aquí, sin respirar el valor es 0 de centímetros de agua al momento de que no se tiene una respiración, pero al momento de inspirar este valor de 0 disminuye a -1, dejando un espacio para que ingrese medio litro de oxígeno. Es decir, que cuando respiramos debe disminuir también la presión para que después esta disminución de la presión sea rellenada por el nuevo oxígeno que ingresa a nuestro cuerpo, ¿no? También tenemos algo que se llama la presión transpulmonar. Resulta que la presión transpulmonar es la diferencia de presión entre la presión alveolar y la pleural. Resulta que lo que sucede aquí es que cuando uno respira, el mismo alveolo siente una presión, pero los pulmones llegan a tener otra presión. Son dos presiones en un mismo momento. Al momento de respirar o de inspirar, se llena de oxígeno, el alveolo también se, se, se comprime al paso del oxígeno, pero los pulmones al momento de expandirse también llega una presión contra las paredes del tórax, ¿no? Entonces hay una doble presión, la cual deben ser soportados de los dos y que no colapse el pulmón. Esto nos va a ayudar a entender que existen medidas elásticas de nuestro tórax, que incluso si una persona ingresa al agua, que aquí la presión es por un elemento externo, que es un líquido. Al momento que tú respiras dentro del agua, también el cuerpo debe de soportar la presión generada del exterior, pero aparte la presión interna de la respiración. Por eso también incluso en actividades acuáticas se tiene que tener adecuado los criterios de quién puede ingresar a este mismo ambiente, ¿no? Personas con enfermedades cardíacas, pulmonares, que entonces tienen descompensaciones, no serían candidatos de actividades en esta misma, ¿no? También tenemos a lo que se llama la distensibilidad pulmonar, la cual debe de existir a lo que se llama un agente tensoactivo, ¿no? Pero antes de hablar del agente tensoactivo, tenemos que entender que la distensibilidad pulmonar es el grado de expansión pulmonar en contra de las estructuras blandas y rígidas, ¿no? Que prácticamente es lo que decíamos hace un rato, ¿no? La presión transpulmonar, o sea, el pulmón debe tener, el pulmón, el tórax, junto con el pulmón debe tener la capacidad de moverse, ¿no? Como se ve en el video, cómo se movía todo el tórax.
Entonces, este agente tensoactivo que también tiene el tórax y los pulmones va a reducir la tensión del agua y evitar el colapso de los alvéolos al mantener los pulmones extendidos. Esto va a ser gracias a los fosfolípidos, proteínas y el propio aire, que ese sería el agente tensoactivo. Cuando nosotros hacemos una inspiración, va a haber una distensibilidad de quién, del pulmón y del tórax. Debe de existir una resistencia de los tejidos. En este caso, el pulmón y el tórax deben vencer la viscosidad de los elementos de la pleura, del mismo pulmón, etcétera, pero que también no colapse, ¿no? También debe haber un trabajo de resistencia de la vía respiratoria, quiere decir que también el momento de la respiración, el aire no entra simplemente de forma rápida, continua, sino también hay una resistencia al ingreso del oxígeno al momento de la respiración. Es decir, que el mismo alvéolo hace una resistencia al paso del oxígeno de forma natural. Y también hay que entender que también la musculatura respiratoria se fatiga al momento del ejercicio. Por eso muchas veces al momento de realizar ejercicio, las personas se ven cansadas, pero también es porque se disminuye la capacidad de ingresar aire al pulmón, ya sea porque hay una resistencia en la vía respiratoria y una disminución de la distensibilidad pulmonar. En el caso de los atletas, mayormente es eso, ¿no? Que los requerimientos de oxígeno hacen que uno trate de respirar lo más posible, ya no utiliza solamente la respiración diafragmática, sino también torácica, y entonces al poco ingreso del aire, pues también empieza a llegar el momento de la fatiga, incluso hasta el moco que se genera en la nariz puede generar ahí esta deficiencia, ¿no? Y lo que nosotros podemos ver es un pequeño experimento en el cual se diferencian las presiones o se quiere ejemplificar las presiones que se pueden generar en el pulmón a través de diferentes elementos caseros como guantes, como globos, en el cual ahorita ustedes van a ver cómo se representa en la botella como si fuera un alvéolo y al momento que respira o baja el guante, ya ven cómo cambia la posición del globo, como que se hincha. Eso es lo que sucede también en el cuerpo humano al momento de que se hace la respiración, la presión negativa al momento de descender el diafragma hace que también se ponga en presión el alveolo, pero bueno, el cuerpo humano lo llega a compensar, ¿no? Esta presión alveolar y transpulmonar, ¿no? Bueno, hablando de los volúmenes pulmonares, entendamos estos volúmenes al momento de hacer espirometrías y saber cuáles son, ejemplo, el volumen corriente. El volumen corriente sabemos que es el volumen de aire inspirado o expirado, que normalmente es medio litro, ¿no? 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratorio, en este caso, es el aire adicional que se puede respirar por encima, sale del volumen corriente del anterior, ¿no? Que entonces se convierte que nosotros respiramos, ¿no? Ahí está. Ahora respiro y después de esa respiración puede ingresar más aire, ¿no? Son esos 3000 mililitros o 3 litros que puede ingresar de más. El volumen de reserva respiratorio, en este caso, es el aire expirado después de una respiración volumen corriente. Yo agarro, respiro, saco el aire y todavía puedo sacar más aire, ¿no? Expulsar más aire. El volumen residual es el aire que queda después de una expiración forzada de 1200 mililitros, que esto no se puede eliminar, ¿no? Ahora, existen las capacidades pulmonares. La capacidad pulmonar te dice, ¿no? Ese volumen corriente sumado más el volumen de reserva inspiratorio que nos da una sumatoria de 3500 mililitros. La capacidad residual funcional es volumen de reserva expiratorio más el volumen residual que nos da una prox de
2.300 mililitros, ¿no? Y tenemos también lo que se llama la capacidad vital, que en este caso es la suma del volumen corriente, el volumen de reserva respiratorio y el volumen de reserva respiratorio que nos da 4.600 mililitros y la capacidad pulmonar total. A este se le suman simplemente los 1.200 del volumen de reserva que no se puede negociar, que no se puede expirar, etcétera, que son 1.200 y ya nos da, en este caso, la capacidad pulmonar total de 5.800 mililitros, ¿no? Casi los 6 litros que normalmente son en la respiración. En este caso, estos volúmenes y capacidades pulmonares eh, se dice que siempre es un poco menor en las mujeres. ¿Por qué? Por el desarrollo, simplemente por el desarrollo del tórax, ¿no? Caso del hombre es un poquitín más grande, personas más altas, em, y en personas atléticas van a ser mayores estos volúmenes y capacidades pulmonares que en sujetos pequeños o que son débiles o que no están entrenados, ¿no? Como decía hace un rato y prácticamente ya lo adelanté, ¿cuántos litros de aire respiramos por minuto? Si nosotros sumamos el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, ya nos dice que podemos respirar solamente en un momento 6 litros por minuto. Para vivir, para una persona que se desmaya, etcétera, solamente necesita 1.5 mililitros con una frecuencia respiratoria de 2 a 4 respiraciones por minuto. Es cuando ya estamos, la persona desmayada, estado de coma, pero tal vez no en un ambiente hospitalario, simplemente, por ejemplo, en la calle, ¿no? Simplemente disminuye todos estos rangos simplemente para mantener lo mínimo de estados vitales, ¿no? Hay otro punto que es importante revisar aquí, que es la ventilación alveolar, la cual se conoce como la renovación continua del aire en zonas de intercambio gaseoso cerca de la sangre pulmonar. Como vemos aquí, está representado este globito como lo que sería el alvéolo, una anastomosis arteriovenosa en el cual en la parte de la vena, ahí viene la hemoglobina con dióxido de carbono. El dióxido de carbono ingresa por tener una presión diferente al alvéolo y el oxígeno ingresa y entonces la hemoglobina se convierte en oximoglobina y entonces vuelve a llegar a todo el cuerpo para eh, oxigenar a todos los tejidos, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Textualmente, la única forma para que el aire nuevo llegue desde los bronquiolos a los alvéolos es por difusión. Simplemente se traslada de un punto de, pues, simplemente por contacto, ¿no? Simplemente como que atraviesa la pared venosa a la pared alveolar. No es en una selección como una bomba de sodio, potasio, calcio, sino que eso es selectivo. Aquí no. Aquí no es selectivo, simplemente, como dice aquí, es por difusión. Está cerca, me continúo. Luego tenemos el espacio muerto. ¿Qué es el espacio? El espacio muerto es la zona anatómica o fisiológica donde no hay intercambio gaseoso, ¿no? Y en este caso tenemos el espacio muerto anatómico, que es donde se encontrarán la tráquea, etcétera, a donde ahí no se va a tener ningún tipo de intercambio gaseoso. Simplemente ahí hay oxígeno, simplemente para mantener la estructura corporal, una presión pulmonar, pero sin intercambio del mismo, ¿no? Y entonces esta misma zona, espérame tantito, esta misma zona eh, va a mantener una cantidad de 150 mililitros de oxígeno no intercambiables, ¿no? En el caso simplemente se desplaza. Tú respiras, en esta zona se mantiene oxígeno que no llega hasta los alvéolos, pero
que al momento que se inspira, se expira, también se intercambia, pero no entra en el proceso como tal de difusión de oxígeno. Como sabemos, las vías respiratorias están revestidas por epitelio con cilios, que son como pequeños, como deditos que se mueven. En este caso, llegan a tener una frecuencia de 10 a 20 veces o 20 Hz por segundo, lo que hace que el moco que tenemos en las vías respiratorias viaje hasta la faringe y sea expelido, ¿no? Como extra también tenemos el reflejo tusígeno, pues, no estornudar, sino toser, que tiene una velocidad de 120 a 150 metros por hora, por eso ya se entenderá porque cuando existían, o sea, una persona está enferma, cuando tose uno, lo debe uno de apartar porque fíjense la velocidad que tiene, ¿no? Las fosas nasales ya sabemos que calientan el aire, lo modifican y lo filtran parcialmente, ¿no? Ahí en los vellos que tenemos en la nariz, el moco que siempre está en la nariz hace que el polvo, los vellitos atrapan el polvo, ¿no? Y otro tipo de partículas. Y en este caso el moco que siempre va a tener nuestras fosas nasales empiezan a rodear estos elementos de polvo y demás y empiezan a generar ya como tal todos estos elementos, ¿no? Y en nuestros deportistas, el ejercicio ligero va a aumentar la concentración y captación de oxígeno en la base de los pulmones, en la parte inferior. Ujú. Y los vértices también, pero en menor cantidad. Mientras más intenso sea el ejercicio, más se van a tener que ocupar los vértices para el intercambio de oxigenación y la ventilación pulmonar aumentará linealmente según la intensidad del ejercicio, ¿no? En el ejercicio intenso, los 5 litros en reposo pueden subir hasta 300 litros en atletas entrenados. La capacidad vital forzada varía en tamaño y composición corporal. Y los atletas de resistencia en reposo, sus valores estáticos en espirometría son mayores, de 7 a 8 litros contra 4 o 5 en hombres y 3 4 en mujeres, que serían a veces personas sedentarias, ¿no? La máxima ventilación voluntaria en una máxima capacidad mecánica, en la mecánica pulmonar va a ser de 240 litros por minuto, la máxima ventilación voluntaria. Y también se sabe que al momento del volumen corriente de tus 500 mililitros, solamente 350 van a llegar en los alveolos y los otros 150 se quedan en el espacio muerto anatómico, ¿no? Y en respiraciones profundas y rápidas siempre van a ser más efectivas, pero en este caso, si el ejercicio altera la respiración, pues va a alterar el rendimiento, ¿no? La frecuencia respiratoria en ejercicios intensos, ejemplo, en varones jóvenes, puede llegar a 35 a 45 respiraciones o frecuencia respiratoria y de 60 a 70 respiraciones en atletas de élite, ¿no? También quiere decir que debe tener una intensidad importante. En ciclistas profesionales, la ventilación pulmonar ha llegado hasta los 220 litros por minuto, ¿no? ¿Cuáles serán las fases de ventilación en ejercicio en equipo estable? Se dice que es aquí a donde vamos a tener tres fases, ¿no? La número uno es cuando la ventilación aumenta bruscamente con la respuesta neural al ejercicio, es cuando empezamos ustedes empiezan con el calentamiento, ¿no? La fase 2-3 llega de 2 a 3 minutos, que de poco a un poquito más empieza a acostumbrar o a entender el cuerpo que va a tener que hacer ejercicio y van a estar oxígeno, ¿no? Y la fase 3 es cuando ya se estabiliza en ejercicios ligeros y moderados, se mantiene el ejercicio estable, 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 y cuando el estímulo deportivo se elimina, se quita,
la persona deja de hacer ejercicio, entonces ya empieza a descender, sale, pasan más o menos unos 5 minutos para que entonces ya no se encuentre en una o disminuya la frecuencia respiratoria, ¿no? Cuando hablamos de la ventilación en ejercicios de intensidad progresivamente creciente, ustedes se dan cuenta, ya no existe este grado de mesetas, de mantenimiento y disminución. Como tal, la fase 3 deja de existir, simplemente nos quedamos con la fase uno y 2 como tal, porque el aumento de óxido de carbono en sangre va cada vez aumenta, se aumentan las catecolaminas, aumenta la temperatura corporal, pero ya no es lineal este umbral ventilatorio, lo que nos va a aumentar la ventilación pulmonar y el consumo de oxígeno. Para mejorar la condición física y a la persona entrenada, se va a reducir la frecuencia respiratoria y por lo tanto aumentará la difusión de oxígeno, teniendo que ventilar menor volumen de aire para conseguir la misma cantidad de oxígeno. La ventilación durante la recuperación post-ejercicio van a tener dos cambios principales, ¿no? Número uno, cuando ya se deja de hacer ejercicio, el ejercicio ya cede, la ventilación por minuto desciende y por disminución de la actividad motora y neural, o sea, ya como ya no hay un estímulo desde el cerebro en el músculo de que te estás moviendo, simplemente ya va a empezar a descender la frecuencia respiratoria. Entonces, este va a disminuir gradualmente hasta llegar a los valores de reposo. Cuando más intenso, más durará esta fase y por disminución de la producción de dióxido de carbono, ¿no? O sea, fue un ejercicio muy intenso, pues más va a durar el proceso de la recuperación post-ejercicio, ¿no? Aquí pongo la referencia de este momento, de este tema. Continuando con los temas de este webinar, seguimos hablando del intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono en el organismo. Vamos a hablar de la difusión de los gases, ¿no? ¿Qué es este tema de difusión? Que también ya lo habíamos comentado hace un rato. Es prácticamente es el movimiento al azar de las moléculas que se entrecruzan entre todos los cambios, como se ve aquí en la imagen en el GIF, en este caso en todas direcciones de la membrana respiratoria y los diferentes líquidos adyacentes. En el momento que respiras, todas las moléculas se mueven para cualquier dirección y entonces las que llegan a tocar la hemoglobina, entonces son absorbidas y transportadas, ¿no? Para el resto del cuerpo. Este movimiento hace que exista una presión en las membranas celulares que es directamente proporcional a la concentración de las moléculas de los gases, o sea, de oxígeno y dióxido de carbono. Dentro de la fisiología respiratoria, sabemos que se trabaja con mezcla de gases y cada una de estas con una tasa de difusión diferente, por consiguiente una presión parcial de los gases, como por ejemplo el aire tiene una composición aproximada de 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno. Estos dos dan una presión a nivel del mar de 760 milímetros de mercurio, de los cuales el 79% del nitrógeno dan 600 milímetros de mercurio y el 21% de oxígeno da una presión de 160 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos los factores que determinan la presión de un gas en un líquido, se van a dar por diferentes situaciones. Número, la concentración del gas en este líquido, como pongo el ejemplo, ¿no? Y se ve unos terrones de azúcar y demás en agua. Mientras más terrones de azúcar, obviamente vamos a pensar que es un gas, pues obviamente más concentrado va a estar y ese líquido va a tener más propiedades
de ese gas, ¿no? También el coeficiente de solubilidad, qué tan soluble es el gas en ese líquido, el área transversal, que en este caso el área transversal es cuánta capacidad alveolar tiene para captar el oxígeno, la distancia que va a recorrer ese gas, no solamente en el tejido que es el alveolo, sino en todo el cuerpo, el peso molecular de gas, la temperatura del líquido. Se dice que mientras con mayor temperatura, mejor se tiene esta transferencia, ¿no? De los gases. Hay una ley que se debe de entender, la ley de Henry, que en este caso expresa que la presión de un gas en un líquido va a tener se va a tener como la división entre la concentración de gas disuelta entre el coeficiente de solubilidad. Mientras haya más gas y el coeficiente de solubilidad también es alto, pues más rápido se transfiere. Si es menor, menor se transfiere, ¿no? Como vemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Los gases importantes para la respiración a temperatura corporal, el dióxido de carbono es más soluble que, que el oxígeno, ¿no? Aquí podemos ver también en el ejemplo que hay zonas, en ejemplo en el alveolo, que pueden tener una mayor concentración de oxígeno que otras, y pues ya con eso de generar un intercambio diferente, no es, va a ser igual en todo el alveolo. También tenemos otro concepto que es la presión de vapor de agua, a donde vemos que el aire frío se modifica en el tracto respiratorio, exactamente en los cornetes. La temperatura corporal a una temperatura de 37 grados, la presión del aire se debe de modificar hasta 47 milímetros de mercurio. Solamente, en este caso, de lo que se intercambia para la respiración, ¿no? Ejemplo, el aire a 0 grados tiene una presión de 5 milímetros de mercurio y el aire a 100 grados centígrados tiene una presión de 760 milímetros de mercurio. No importando si es frío o caliente, todos deben de modificarse a 47 milímetros de mercurio, donde se va a realizar todos los cambios de presiones desde los cornetes, todo lo que sea la faringe, la tráquea, todos esos, en esos caminos tiene que ir disminuyendo la presión del oxígeno para que cuando llegue al pulmón llegue con una capacidad adecuada para que el pulmón lo acepte, lo capte y lo pueda difundir a las arterias, ¿no? Si es una presión más alta, no lo va a poder difundir, incluso hasta puede colapsar al alveolo, ¿no? Hablando de diferencias de presión, cuando hay el proceso de la difusión, cuando mayor es la solubilidad del gas, mayor es el número de moléculas a difundir a cualquier diferencia de presión. Ahora, cuando mayor es el área transversal, mayor es el número de moléculas que se difunden ahí, es prácticamente, todos son directamente proporcionales, ¿no? Pues decíamos hace un rato que el dióxido de carbono tiene más solubilidad, es más fácil que se intercambie, ¿no? Más rápido que salga del cuerpo, ¿no? Cuando mayor es la distancia a la que se deben difundir las moléculas, tardarán más tiempo en ser difundidas, ¿no? Y a mayor velocidad de movimiento cinético aumentará la tasa de difusión de los gases, ¿no? Entonces, mientras más uno se mueva, pues más va a necesitar difusión, como dice aquí, ¿no? Las diferencias del aire alveolar contra el aire atmosférico. Número uno, si el aire alveolar es sustituido parcialmente por el aire atmosférico, se debe de suceder esto en cada respiración. Aquí se ve, ¿no? En la imagen, como en cada respiración se va cambiando la cantidad de lo que se respiró al inicio, ¿no? También se absorbe continuamente el oxígeno alveolar, pero también se es sustituido por uno nuevo. El dióxido de carbono
se difunde desde la sangre de los pulmones a los alvéolos y el aire atmosférico seco se humidifica antes de llegar a los alvéolos. Eso ya se sabe. Pero cuando uno está en ambiente frío, lo empieza a molestar la nariz porque pues, ahí la nariz se está enfriando porque humidifica el aire, ¿no? Aquí podemos ver las presiones parciales de los gases respiratorios cuando ingresan o cuando se expiden a nivel del mar. Y si ustedes ven aquí al oxígeno en aire atmosférico y humidificado varía, la presión disminuye. En el aire alveolar, al alveolo, tiene 104 milímetros de mercurio y cuando se expira 120 milímetros de mercurio, pero no importando ustedes qué situación vean, siempre todos deben tener al final una presión de 760 milímetros de mercurio, que es lo que normalmente es la presión normal que se tiene en el momento de respirar el oxígeno del ambiente, ¿no? Porque es importante la renovación del aire al volar en el aire atmosférico, porque en este caso, según la capacidad residual funcional, eso es 2.300 mililitros, en cada respiración el alveolo introduce más o menos de 350 mililitros de oxígeno en una velocidad normal. La mitad del gas se elimina en 34 segundos y en el ejercicio en 8. Entonces, ese es el punto. Se tiene que renovar el oxígeno que se tiene. Por cada respiración va renovando más el aire inicial que tuviste y así se va renovando este, continuamente, ¿no? Y también mucho de la importancia de la renovación del aire es para el equilibrio de oxígeno y dióxido de carbono para mantener el pH en el organismo, ¿no? También hay que ver, hay que entender que la difusión, ahora sí, la difusión de los gases, debemos de entender que necesitamos una unidad respiratoria. Entre ellos es el bronquiolo, los conductos alveolares, los atrios y los alveolos, que en este caso dan una cantidad de 300 millones en ambos pulmones con un diámetro de 0,2 milímetros. Es muy, muy delgado y eso va a ayudar a que rápido se haga la difusión de los gases, ¿no? Paredes alveolares extremadamente delgadas y en su interior van a tener la membrana pulmonar, ¿no? Pues ese es su objetivo. Aquí podemos ver la ejemplificación de la membrana pulmonar o la membrana respiratoria que corresponden a los alvéolos, siendo ellos la última sección de nuestros pulmones. No puede ser tan gruesa porque entonces si no, el oxígeno no va a poder atravesar esta membrana y llegar a la hemoglobina, ¿no? ¿Cuáles son las capas que tiene la membrana pulmonar? Número uno es el agente tensoactivo, el epitelio alveolar, la membrana basal epitelial, el espacio intersticial entre los tejidos, la membrana basal, la membrana endotelial capilar, y el grosor promedio es de 0,6 micras, y cada alveolo tiene una superficie más o menos, si se llega a expandir 70 metros cuadrados, y puede pasar de 60 a 140 mililitros de sangre, ¿no? El capilar es de menor tamaño que el eritrocito y se beneficia para la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono, ¿no? Y van a haber situaciones en las cuales se van a afectar la difusión de los gases. Número uno, que el espesor de la membrana aumente y al aumentar el espesor de la membrana disminuye la difusión o el área de la superficie de la membrana, como por ejemplo un efisema o una extirpación de un pulmón, va a hacer que entonces disminuya la difusión del oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Otro es el coeficiente de difusión, que en este caso el dióxido de carbono se difunde más rápido que el oxígeno y a la vez el oxígeno más rápido que el nitrógeno. Las diferencias de presiones en ambos lados de la membrana también nos va a conllevar
que el ejemplo, la presión del oxígeno es mayor en el alveolo, en la sangre, y más rápido se difunde. Ujú. Otro de los factores a lo que se conoce como el shunt pulmonar, que en este caso es una pequeña cantidad de sangre que no pasa al capilar del pulmón y no participa en la difusión. Eso se va a mantener ahí estable, y cuando participa, entonces ya vamos a tener ahí problemas, ¿no? La hipoventilación, en este caso, que va a hacer que limite el intercambio gaseoso. La poca respiración hace que tampoco haya una correcta difusión de los gases, ¿no? Y número 7, la alteración de la relación ventilación-perfusión. Ejemplo, en la bipedestación siempre se tiene que combatir contra la gravedad, ¿sale? A diferencia que sería en estado en decúbito supino, decúbito prono, decúbito lateral, que ahí ya no se pelea contra la gravedad porque estamos a favor de la gravedad, ¿no? Y también la reducción del área alveolar, como llega a suceder a veces cuando colapsan los alvéolos, ejemplo, en un asma, ¿no? Que en este caso, o también que disminuye la capacidad de difusión, que esto nos va a dar dando mucho en el envejecimiento, ¿no? La altitud también es un factor que la difusión de los gases se altere, dado el caso, porque la presión arterial va a disminuir, también va a disminuir el oxígeno, y entonces sabemos que a altura hay menos oxígeno, entonces eso va a alterar que haya menos oxígeno, y por consiguiente no podemos mantener en la difusión y sentimos que nos ahogamos simplemente al estar en una mayor altitud, ¿no? La capacidad de difusión de una membrana respiratoria se dice que es de 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, y que sería y que en este caso la presión del oxígeno en la membrana es de 11 milímetros de mercurio, ¿no? Y en el ejercicio puede aumentar a una capacidad de difusión de 65 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, haciendo que los capilares se abran un poquito más y haya una mayor área para la ventilación perfusión, ¿no? En el dióxido de carbono, ese tiene una capacidad de difusión de 400 a 450 mililitros sobre minuto sobre milímetro de mercurio, ¿no? En el ejercicio por aumentar más, se dan cuenta, es muy diferente, porque entonces tiene que ser más fácil que salga el dióxido de carbono, porque necesitamos que rápido se retire del cuerpo humano, por eso tiene una mayor presión y más rápido es expedido al cuerpo humano, porque de lo contrario, entonces decimos, ¿no? El pH se altera, ¿no? Bien, aquí podemos ver la misma referencia de los demás temas. Bien, ahora vamos a hablar del transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y en los líquidos corporales, en el cual al momento debemos de entender, o debemos primero mencionar el objetivo, que sería entender los principios físicos y químicos del transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos, ¿no? Primero hay que entender que, como definición de este transporte, es que una vez que captado el oxígeno en los alvéolos, para llegar a la sangre pulmonar debe ser transportado por la hemoglobina, que este mismo oxígeno va a ser utilizado por las células, y en cambio el dióxido de carbono se va a difundir de forma directa de la sangre desoxigenada a los alvéolos, ¿no? También debemos de entender que la presión de oxígeno y dióxido de carbono en el pulmón, la sangre y los tejidos va a ser diferente, va a ser mayor la presión del dióxido de carbono, que en este caso que del oxígeno, para que entonces tener así el intercambio de los mismos en los alvéolos. Como podemos ver aquí, la presión de oxígeno
debe de pasar al momento de la respiración de 170 milímetros de mercurio, ir bajando a 104 hasta más o menos 64, como vemos aquí, milímetros de mercurio, que eso es lo que se va a difundir. En el ejercicio la sangre se sobreoxigena, entonces se debe disminuir demasiado la presión para que pueda ser administrada hacia la sangre, ¿no? El transporte del oxígeno, la sangre arterial, debe pasar primero los capilares pulmonares, tiene que pasar por la aorta descendente, pasa a la aorta que va a descender a 95 milímetros de mercurio y en este caso, ahí ya después de que se hace la anastomosis, se va a mezclar esta sangre oxigenada a ser sangre desoxigenada y va a pasar ya como tal a la vena. Como dice aquí, la difusión del oxígeno en los capilares periféricos. Primero, el líquido que se encuentra en los tejidos va a tener una presión, ejemplo de los dedos, de las piernas, etcétera, una presión de 40 milímetros de mercurio contra los 95 que va a tener el oxígeno, en este caso del capilar venoso, son 40 milímetros de mercurio, y el extremo capilar son 95 milímetros de mercurio del oxígeno en la arteria. Entonces, cuando llega el oxígeno, eh, va viajando la sangre arterial con oxígeno, llega a una presión de 95 milímetros de mercurio, llega a los tejidos, va a perder 55 milímetros de mercurio al difundir el oxígeno hacia los tejidos. Vamos a decir que si lo veríamos por tamaños, el oxígeno se vuelve más pequeño al momento de difundirse en los tejidos y se va así con un tamaño menor hasta otra vez llegar al alvéolo donde es difundido, o sea, es eliminado del cuerpo humano y es renovado por otro, por ahora por sangre oxigenada, ¿no? La sangre sabemos que se va a transportar en mayor porcentaje en hemoglobina, en otro porcentaje en plasma y las mismas células, ¿no? La mioglobina, y en este caso se dice que cada 15 gramos de hemoglobina por 100 mililitros de sangre en una persona normal va a tener esta cantidad de hemoglobina en estos mililitros de sangre. El dióxido de carbono, en este caso, o el ion carbonato, en este caso, se va a ser disuelto del 5 al 7% total. El ion bicarbonato es el que va a tener más dióxido de carbono. Y en combinación con la hemoglobina y otras proteínas plasmáticas también se puede transportar. Y en reposo va a tener, el dióxido de carbono va a tener 4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Entonces, prácticamente cada vez que se hace un intercambio de oxígeno en los tejidos, el oxígeno va a perder presión, no va a ser tan grande, voy a ponerlo así, al momento de que dona ya su oxígeno hacia los tejidos y ya va a regresar para que en este caso al tener menor presión, ya al ser sangre venosa, rápido pueda ser expulsado del cuerpo humano. Ya por último vamos a hablar sobre el intercambio gaseoso en este caso de la regulación de la respiración. En este caso, ¿dónde serán los centros nerviosos de la regulación de la respiración? Tenemos algo que se llama el centro respiratorio, que va a tener diferentes zonas que van a apoyar en la respiración. Número uno, vamos a tener el bulbo inspiratorio en el bulbo raquídeo. Dos zonas importantes van a estar en el bulbo raquídeo, que va a ser el grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral, y tercero vamos a tener el centro neumotáxico, se va a encontrar en la protuberancia neural o puente de Barolio.
Resulta que en el primero, en el grupo respiratorio dorsal, se van a hacer las descargas inspiratorias rítmicas y la señal de rampa inspiratoria de 2 segundos. También va a tener el control del ritmo, del incremento de los llenados del pulmón, así como el control del punto límite a dónde la inspiración va a ser, o sea, cuánto vas a respirar, hasta qué momento dejas de respirar al momento de la inspiración para empezar la expiración. En el grupo respiratorio ventral también va a haber dentro de sus funciones, va a inactivar la respiración normal cuando sea tranquila, no activa la no activación de la oscilación rítmica respiratoria, también va a aumentar el pulso respiratorio y la hiperestimulación ventilatoria en el ejercicio. En este mismo también va a tener un centro apnéustico, que va a ser en la protuberancia anular, que va a ser también cuando aumenta la inspiración, cuando sea necesario en el deporte o en situaciones de urgencia, ¿no? Y el centro neumotáxico limita la inspiración, igual como sucede en otro momento, hasta dónde vas a inspirar, y también aumentará la frecuencia respiratoria cuando se necesite. Tenemos también algo que se llama el reflejo de inflación de Hering-Breuer, que en este caso se va a dar en las paredes de los broncos y bronquiolos al momento de reconocer hasta dónde tenemos que respirar, ¿no? Entonces, esta definición se entendería cuando los pulmones se expanden en exceso, los mismos receptores de distinción de que existe mucha respiración, van a activar una respuesta de inactivación de la rampa respiratoria, ¿no? Tanto se inspira el pulmón, o sea, tanto se expande, hay un momento que diga, ya no me puedo expandir más, entonces ya hasta ahí es mi límite para la siguiente respiración. Cuando tenemos un esfuerzo importante en el ejercicio, duele mucho al momento de respirar. ¿Por qué? Porque también golpea el pulmón contra las paredes torácicas. 1 y 2 ya sería fatiga, ¿no? Al momento de querer respirar lo más posible el oxígeno. Este reflejo solamente se va a activar cuando el volumen corriente supera alrededor de los 1,5 litros, ¿no? Pues digo, en el ejercicio intenso, ¿no? El control químico de la respiración tiene como finalidad mantener las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono e hidrogenados en los tejidos. Cuando hay un exceso de dióxido de carbono, va a estimular al centro respiratorio para que entonces se respire más, se expire más o dado el caso, cuando se activa cuando el oxígeno no está fluyendo, ¿no? Mayormente se activa con el dióxido de carbono. ¿En dónde vamos a tener esta situación de los controles químicos? Que en este caso, cuando el oxígeno, el dióxido de carbono, el pico de dióxido de carbono sea tan alto que empiece también a afectar al bulbo y a la protuberancia anular. Cuando haya mucho dióxido de carbono y estos mismos centros respiratorios ya no tengan suficiente oxígeno, es cuando ahí entonces va a empezar a aumentarse la respiración ventilatoria, ¿no? Pero aparte del mismo bulbo raquídeo, la protuberancia anular, donde también tenemos receptores químicos de la respiración, estos se van a encontrar en los cuerpos carotídeos, ¿no? Más o menos en el cuello. También tenemos eh, en el aorta también tenemos eh, estos cuerpos quimiorreceptores en los cuales nos va a decir, ok, hay mucho dióxido de carbono, hay que mandar una señal en la cual hay que decirle al bulbo raquídeo y la protuberancia que aumenten la frecuencia respiratoria. Y a la vez el mismo bulbo, que ya lo dijimos, y la protuberancia tienen estos quimiorreceptores. Entonces, cuando uno hace ejercicio, obviamente los receptores de la carotídeos, aórticos,
del bulbo, de la protuberancia, se van a activar porque necesita oxígeno, entonces rápido van a aumentar la frecuencia respiratoria. Otra vez la referencia y con esto terminamos este webinar de esta semana. Muchas gracias y buen día.